Muy buenos días. Gracias, Ricardo, por el reconocimiento de la ancianidad de nuestro panel. Y entonces lo que sí voy a decirte es que, según un libro que se acaba de publicar hace pocos días, de Samuel Alderman, que dice Why Everything We Know Has an Expiration Date, significa que con nuestros años todo lo que conocemos ha expirado, es decir, porque continúa. The half-life of facts, o sea, la mitad de la vida de los actos. Y dice que cada 50 años aproximadamente todo lo que se sabe se ha partido por la mitad, las experiencias valen de poco. Y entonces, bueno, pues no sé si vamos a poder aportar algo todos nosotros, ¿no? Pero en fin, me empiezo a enrollar y hay 20 minutos. Así que empezamos. Bueno, estos son los temas que vamos a tocar, es decir, y voy a empezar directamente con el mío. Bien, leyendo esta frase de André Gide, que no se descubrirán nuevos continentes sin tener el coraje de perder de vista las viejas costas, la he traspuesto a la experiencia actual que estamos viviendo en el uso y el control de las tecnologías de información. Y yo diría que no podremos crear más valor para el negocio con la TI mientras sigamos aferrados a las viejas prácticas. ¿Sí? Entonces, es difícil poder innovar cuando estamos sometidos a lo que ha sido, lógicamente, una gestión artesanal, una dirección artesanal, porque hay que olvidar que hace 60 años pues todavía no teníamos las tecnologías de la información, no se sabía para qué sabían, excepto para procesar muchos datos rápidamente y punto. Entonces, evidentemente, pues vosotros sabéis que los artesanos son los que más tardan en perder sus hábitos, es decir, porque realmente son los que han institucionalizado y madurado y tienen una madurez en saber hacer bien lo que hacen. Entonces, pues bueno, pues todos los que hemos estado durante más o menos esos años, pues hemos adquirido una experiencia a base de darnos con la cabeza contra el ensamblador, los MVS y demás temas. Y ello pues ha generado un uso, una costumbre que es difícil de quitar de las organizaciones y que ha generado, pues, diríamos, no todas buenas prácticas, y de esas no buenas prácticas pues hay que hacer desaparecer bastantes de ellas. Entonces, a pesar de esto, ¿cuáles son las razones por las cuales la TI sigue siendo tan importante para las organizaciones? Pues yo creo que hay tres razones de peso. La primera de ellas, que ha sido la primera por la cual nosotros introdujimos el proceso de datos, como decíamos, allá por los años 50, 60, 70, era reducir el coste en los procesos de negocio. Claro, eso se consiguió de una manera eficaz y ahora la eficiencia ya habría que cuestionarla, pero evidentemente pasamos. La segunda fue incrementar los ingresos de la organización. También se consiguió y de hecho yo creo que estas dos han sido las que han potenciado y han facilitado el que la tecnología de información se haya evolucionado y se haya afincado en nuestra sociedad y en nuestra vida, de tal manera que ya es imposible pensar en que no vamos a tenerla a nuestra disposición en los próximos años. Había una tercera razón, que también hablábamos de ella pues en los años 80, que era la transformación de las organizaciones. ¿Qué significa transformar una organización? Transformar una organización significa cambiar a las personas, cambiar los procesos, cambiar la tecnología y cambiar la estructura. Y estas cuatro cosas realmente no podemos decir que formen parte del acervo hoy directivo en nuestras organizaciones. ¿Qué es lo que permite la transformación de las organizaciones mediante la tecnología? Pues lo más importante es tener cada vez una mejor información que permita mejorar el conocimiento sobre el negocio y que mediante la inteligencia adecuada de la organización se produzca la innovación en sus procesos, sus productos y servicios, mejore su organización, así como sus relaciones con su entorno de negocio y dentro de este ciclo se incremente de forma continua la inteligencia de la organización. Es decir, hoy las tecnologías de la información son importantes para las organizaciones, vamos a hablar de empresas en general, cualquier organización, porque ayudan a que crezca la inteligencia corporativa en la organización. Ya no es
la reducción de costes, importante. Ya no es generar ingresos, importantísima, pero es mucho más importante que en momentos de crisis como esta haya inteligencia en la organización para poder detectado durante unos años antes, con la información disponible que vamos a suponer que no se disponía, hacer que el conocimiento creciera e ir de una manera en un ciclo continuo de mejora de la inteligencia haciendo crecer este factor. Yo creo que hasta aquí he dicho lo que tenía que decir. Es decir, ahora ya, pues bueno, ahora ya me voy a enrollar un poco más. Las dos primeras razones son válidas y han sido y son para muchas organizaciones los pilares en los que se ha basado su gestión. La tercera razón no es tan obvia que haya sido un catalizador en su uso. Sin embargo, hoy en día y en el futuro, el éxito de las organizaciones estará en la transformación del negocio mediante el uso innovador de la TI. Entonces, ¿cuáles son las razones o qué cambios se han producido en la percepción de la TI por parte de las organizaciones que impulsan esta transformación? En primer lugar, la tecnología de la información ya no es un elemento de soporte. Hay muchas organizaciones que la siguen considerando así, a lo mejor la mayoría, pero lo que está claro es decir que el sentimiento no es que es solamente un soporte. Ahora es un elemento de transformación del negocio y es parte del mismo. La estrategia de negocio no está completa si no se integra dentro de ella la tecnología de la información. Esto significa que ya no solamente tiene que estar dentro de la estrategia de negocio considerada la estrategia de TI, sino que el producto que en muchos casos estamos utilizando es la propia TI, es decir, es la propia estrategia, el uso directo de la TI, no del servicio que se proporciona a través de un producto que hemos generado a través de TI. La tercera condición, el tercer cambio producido en la percepción de la TI es que aunque cada vez está más integrada con el negocio, la complejidad del entorno tensa la relación entre la tecnología de información y el negocio. Es decir, que a pesar de esa integración, no alineamiento, esa palabra yo creo que teníamos que borrarla porque podemos estar alineados con alguien y seguir toda la vida en paralelo y no hablarnos nunca. Es decir, entonces, es integración el concepto que tenemos que manejar. La estrategia de TI tiene que estar integrada con la estrategia de negocio. Y además, los requisitos con que nos vamos encontrando cada vez son más complejos. Y la realidad es que gracias a la TI el negocio sigue avanzando, el negocio puede enfrentarse a muchos problemas de seguridad importantísimos hoy y a la continuidad del negocio como tal. Entonces, ¿por qué razón? Si esto lo estamos percibiendo, se perciben las empresas, ¿cuáles son las dificultades que impiden que de una manera más clara se avance en esta dirección? Tres son las razones que se me ocurren. La primera es la baja inversión en la tecnología de información para la transformación del negocio. Si nosotros analizamos con una visión estratégica los presupuestos informáticos, veremos que hoy en día, entre el mantener funcionando los sistemas, el mantenimiento de las aplicaciones y las normativas oficiales continuas, se nos llevan más del 60% del presupuesto informático. La adaptación de las aplicaciones para permitir incorporar variaciones sobre productos y servicios, porque no cambian, son los mismos, es decir, cambiarles la ropa, eso nos lleva aproximadamente el 40% restante. Es decir, ¿cuánto queda entonces para la transformación del negocio? Prácticamente nada. En la mayor parte de las organizaciones, la transformación, las partidas de presupuesto dedicadas a la transformación son mínimas. En estadística siempre se pone algo, el 10, el 12, es decir, hay algunos aventureros y en este país hay bastantes que hablan del 25, es decir, pues entonces se está equivocando el resto del mundo, porque si en transformar en los negocios nos estamos gastando el 25 y vamos como vamos, pues hay que avisar a los otros, ojo, que estáis gastando demasiado, ¿no? Entonces, en segundo lugar, ¿qué es lo que ha pasado también? Pues bueno, que la organización en su conjunto, considerando tanto las unidades de negocio como la propia tecnología de la información, pues siguen un ritmo que no es el adecuado. En tercer lugar,
las estructuras obsoletas y responsabilidades inadecuadas en el uso de la TI están a la vista. ¿Cuál es el valor en estas condiciones que puede aportar la TI? Bueno, pues son dudosas. ¿Cuál es la solución entonces? Bueno, pues la solución está en que, evidentemente, la transformación de las personas, en su cultura, transformar la organización, transformar productos, servicios, es decir, esto requiere que sea el máximo órgano de gobierno de la organización la que asuma esa dirección. ¿Realmente estamos en esa situación? Pues no lo parece. No lo parece porque en muchas organizaciones los consejos de administración y en muchos casos los altos ejecutivos han vivido al margen de esa circunstancia y con un conocimiento escaso del uso y control de las tecnologías de información por el negocio. Tenemos aquí dos artículos que se acaban de publicar, uno hace pocos días en la revista de otoño de la Global Management del MIT, del Global Management Review, que dice, es decir, que lo primero, y entonces este problema no solamente es aquí, en España, es un problema a nivel mundial, que los consejos de administración tienen que cambiar. Es decir, en los consejos de administración se observa que predomina una fuerte componente financiera y de poder, que los conceptos de performance management no existen, o sea, gestión del desempeño y del rendimiento y uso de los recursos de los activos en general no existe, y el tema de la sostenibilidad pues se confunde con el mecenazgo. Y no, es decir, el tema de la sostenibilidad, ahí entronca la gobernanza corporativa de la organización con el tema de sostenibilidad, tanto económica como social, como de medio ambiente, pues no se están teniendo en cuenta. Entonces, esto lo dice el MIT, es decir, este mes. Pero es que el trimestre anterior, esta misma revista, hablaba Andrew Campbell y decía que las funciones corporativas estaban, el papel del CEO en las funciones corporativas estaba degradándose en todo el mundo. Su procedencia también financiera y de conocimiento financiero, que es importantísima, sin embargo, no es suficiente hoy para poder dirigir una organización. Es necesario incorporar el conocimiento y la capacidad de poder hablar con especialistas en la gestión de los distintos activos que tiene la organización. Tiene que poder hablar de los riesgos a los que están sometidos los distintos activos. Y esto hoy por hoy, especialmente en el tema de tecnología de información, especialmente en el tema de tecnología de información y en el tema de recursos humanos, pues es una experiencia mala. Por otro lado, hay una conferencia que don Eduardo Bueno, que es catedrático de Economía de la Empresa en la Universidad Autónoma, hace pocos días, a finales de septiembre, en Lisboa, decía que asumir y desarrollar la gobernanza corporativa de empresas sobre los activos de las organizaciones es la clave para poder construir una Europa de las organizaciones, para poder construir una Europa del conocimiento para el crecimiento. Entonces, vemos que no es fácil el que esas tres situaciones que hemos analizado y que estaban impidiendo esa transformación de las organizaciones se puedan hacer. ¿Qué decisiones tendrían que tomar los consejos de administración, los máximos órganos de gobierno? Pues, en primer lugar, incluir la tecnología de información como un activo clave de las organizaciones, definir responsabilidades y derechos en la gestión de la información e impulsar políticas de innovación tecnológica. Vamos a ver rápidamente cómo se podría hacer esto. En primer lugar, vemos que el cambio cultural de la formación de los consejeros es difícil de conseguir a corto plazo. Entonces, el CEO debe asumir toda una serie de responsabilidades de que la tecnología de información es un activo estratégico. Es él el que tiene que dar ese paso que el Consejo de Administración va a ser muy difícil que lo dé. Y asegurar que se cumplen las políticas corporativas sobre las responsabilidades e inversiones en el negocio. TI debe apoyarse en el CEO en sus relaciones con el Consejo y el negocio. Parece que esta preocupación de los CEOs
según el estudio que ya hemos visto en distintas ocasiones, realizado por IBM CEOS en 2012, ha pasado de la posición 6 en el 2004 a ser una inquietud importante en la número 1 en cuanto al uso y control de las tecnologías de la información. En cuanto a definir responsabilidades y derechos, pues está claro que el CEO debe velar por el cumplimiento de políticas y asumir su responsabilidad final en el cambio en las relaciones. El CEO, alta dirección y CIO como componente de ella deben establecer los procesos, métodos y técnicas que garanticen la mayor rentabilidad de las inversiones en TI para el negocio, así como el control del uso de las mismas. Asumir ante el Consejo el cumplimiento de las leyes, normas y planes que afectan a la información y tecnología de información debe ser el introductor y debe ser el que propicie este cambio. Al mismo tiempo, el tercer punto, la tercera decisión importante es impulsar políticas de innovación, tanto en un equilibrio entre políticas disruptivas y políticas facilitadoras. Ya me queda poco. Entonces, este punto es absolutamente importante, porque mediante el equilibrio entre las tecnologías facilitadoras puestas en marcha, pero por muchos siglos, no comprendidas, pero que van a tener su efecto a medio plazo, tienen que verse acompañadas de el uso de tecnologías que permitan la transformación del negocio. Esta innovación pues, tiene que producirse en productos, en servicios, en la innovación en procesos, innovación organizativa relacionada con el negocio. Entonces, como conclusión, si estas decisiones se toman, si el CEO se apoya en el CIO para poder llevar al Consejo de Administración unos principios, unas políticas y unos planes que faciliten el acceso a lo que hemos llamado gobernanza corporativa, estaríamos en vía de establecer unos principios que permitan que las tecnologías de información transformen al negocio. Estos principios pues son algo así como estos, es decir, la tecnología de información no tiene ningún valor inherente, sin su uso correcto solo es coste. La tecnología de información entrega valor cuando permite hacer las cosas de forma diferente y hacer cosas diferentes. Los directivos de negocio son los responsables del uso adecuado de la tecnología de la información. Todas las inversiones en TI son un coste, el beneficio solo se alcanza con el uso adecuado de las mismas. Y los beneficios no vienen solos, sino tienen que ser gestionados. Entonces, si las relaciones entre CEO y CIO permiten que los tres tipos de decisiones sean asumidas por el Consejo de Administración y el resto de la dirección ejecutiva de la empresa mediante la definición de un marco de principios y políticas a desarrollar entre las partes y su aprobación como políticas corporativas por el Consejo de Administración, se habrá dado un paso importante. La gobernanza corporativa permitirá transformar en un activo de máximo valor a la información y a la tecnología de información, reconociendo como principios el valor que la TI posibilita para la organización en igualdad en cuanto a la gobernanza y gestión con los restantes activos de la misma. Creo que estos conceptos van a ser ahora desarrollados por mis compañeros y creo que no me he desviado mucho. Muchas gracias.